Buen día, mi nombre es Eliseo Solís. Mi clave es 3A33C y hoy vengo a redactarles las preguntas de la actividad 1 de física. Y la primera pregunta dice: por medio de un ejemplo cotidiano, explique por qué decimos que todo el universo se encuentra en constante movimiento. Mi respuesta fue que por un muy claro ejemplo es el día y la noche, ya que este es el resultado de la rotación de la Tierra. Esto explicaría el movimiento. La pregunta siguiente es: ¿cuál es la diferencia entre el campo del estudio de la cinemática y al de la dinámica? La respuesta fue: la dinámica estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. En cambio, la cinemática estudia el movimiento y sin enfocarse en la causa. Este también es una explicación muy clara. La dinámica estudia la causa que causa el movimiento y la cinemática estudia más el movimiento en sí que la causa. La siguiente pregunta es: utilice un ejemplo de su vida cotidiana para que explique qué se entiende por movimiento de un cuerpo. Mi respuesta fue: por ejemplo, al jugar fútbol, la pelota ejerce movimiento debido a la fuerza con la que ésta es golpeada. Es un ejemplo muy común de cuando se hace deporte, también no solo en el fútbol, sino en otros deportes. La otra, la otra pregunta dice: escribir un ejemplo de su entorno por medio del cual explique por qué al hacer la descripción del movimiento resulta práctico considerar a los cuerpos como partículas. Esta pregunta yo la interpreté de una forma y mi respuesta fue: cuando una persona corre, podríamos decir que las diferentes partes del cuerpo se mueven de forma independiente, ya que son partículas. Pues con esto me refiero a que cada movimiento que hacemos con nuestro cuerpo eh, es independiente, ¿no? Bueno, la otra pregunta es: ¿cuántos sistemas de referencia hay y en qué se diferencian? Hay dos tipos: el absoluto, que considera un sistema de referencia, y el relativo, que considera el sistema de referencia móvil. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las coordenadas rectangulares de la partícula P de acuerdo a la siguiente figura? La figura es esta y lo que nos pide sería menos 2 menos menos 2. La pregunta 13 dice: utilice un ejemplo práctico y explique cuál es la diferencia que existe en la velocidad y la rapidez. Mi respuesta fue: con un autobús, la rapidez solamente marca la magnitud de la velocidad que lleva. En cambio, la velocidad es el desplazamiento que hace el automóvil considerando otros aspectos como el tiempo en el que se efectuó la dirección que lleva. Este también es un ejemplo claro que se explica en la misma. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la expresión matemática para determinar la magnitud de la velocidad y cuáles son sus unidades en el sistema internacional? Mi respuesta fue: las unidades en el sistema internacional son para la distancia en medida en metros. El tiempo es medido en segundos y la velocidad es medida de la siguiente fórmula, que sería velocidad igual a distancia entre tiempo, y esta sería la abreviatura, ¿no? Bien, la siguiente pregunta dice: ¿qué se entiende por movimiento rectiliano uniforme? Pongan un ejemplo. Mi respuesta fue: se entiende por movimiento rectiliano uniforme cuando la velocidad experimenta cambios iguales en cada unidad de tiempo. La magnitud se mantiene constante al transcurrir el tiempo. El ejemplo que yo puse es un auto viajando a la misma velocidad por una autopista recta. ¿Okay? La siguiente pregunta dice: ¿qué representa el valor de la pendiente de la recta en la siguiente gráfica? La gráfica es esta, ¿se alcanza a ver?
Y mi respuesta fue: la pendiente representa la velocidad en base a la distancia que se recibió entre el tiempo y en el cual se recorrió dicha distancia. La siguiente pregunta dice: utilice un ejemplo de su vida cotidiana para que se describa qué es una velocidad media. Mi respuesta fue: un automóvil va a X velocidad, pero sobre que va atrasado aumenta la velocidad. Y hice una pequeña gráfica más o menos de lo que describe el movimiento. La pregunta número 23 dice: ¿cómo se define la velocidad instantánea? La respuesta fue: se puede definir como la velocidad que tiene un cuerpo móvil por un instante de tiempo. La siguiente pregunta dice: cuando el desplazamiento de un móvil es cero, debe entenderse que la única explicación posible es que el móvil no se ha movido. Mi respuesta fue: si ya que el movimiento de unir ambos puntos, al no tener algún movimiento, se da como que el movimiento del objeto es inexistente. Esto también es muy claro: si el automóvil no se mueve, si no se mueve o cualquier objeto no se mueve, pues el movimiento pues no existe. La siguiente pregunta dice: defina qué se entiende por aceleración, cuál es su fórmula y sus unidades en sí. La respuesta es: una magnitud que indica las variaciones de velocidad por unidad de tiempo. La fórmula es aceleración igual a por v entre a y tiempo, y aceleración por velocidad inicial más velocidad final entre tiempo. Y las unidades son tiempo, la abreviación sería S, que serían segundos. La velocidad es m entre o y la aceleración m entre segundos al cuadrado. La pregunta número 29 dice: por medio de ejemplos observables en su entorno, describa en qué casos la aceleración es positiva y en cuáles es negativa. Bueno, lo dividí en dos conceptos: positivo y negativo. El primero dice positivo. Dice: un automóvil al acelerar avanza hacia adelante y el valor de su velocidad se irá incrementando. La negativa le puse: al ir en un automóvil de reversa, el valor positivo disminuye mientras que el negativo se incrementa. Otro ejemplo más simple sería lanzar cualquier objeto, ¿no? Al ir hacia arriba sería positivo y al ir hacia abajo sería negativo. La siguiente pregunta dice: en una gráfica como la de la figura siguiente, ¿qué representa el área del rectángulo? Aquí tenemos el rectángulo y la gráfica que nos muestra. Y mi respuesta fue: representa el MRUA, que sería el movimiento rectilíneo uniforme. Y la siguiente pregunta dice: escriba las dos ecuaciones que se usan para calcular las magnitudes de las velocidades finales en MRUA y explique de qué depende cada una de ellas. Mencione también a qué se reducen estas ecuaciones cuando el móvil está en reposo. Me pide aquí 3 puntos y el primer punto dice: NP igual a velocidad O más aceleración y tiempo. Depende de la velocidad inicial más la multiplicación de aceleración por tiempo para determinar velocidad final. El siguiente punto dice: UP igual a V0 al cuadrado más 2AD. Depende del cuadro de velocidad inicial más el doble de la multiplicación de aceleración más tiempo para determinar cuadrado de velocidad final. Al no hablar de aceleración no se toma en cuenta ese valor, por lo cual la ecuación podría quedar: velocidad final igual a velocidad inicial más tiempo. Y el otro punto sería BF al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 tiempo. Y eso sería todo. Gracias por la atención.